Bienvenidos a Emociones con Voz, efecto de tercera persona o cómo creemos que todos están más adoctrinados por los medios de comunicación, menos yo. Seguramente lo asocias con el efecto Dunning-Kruger. Estamos hablando de sesgos cognitivos y en resumidas cuentas el ETP o efecto de tercera persona se refiere a la tendencia de creer que los demás son más influidos o influenciados por una comunicación persuasiva que uno mismo. Por supuesto, existen a cabo diversos estudios donde revelan que existen en nuestra versión dos ideas. Una campaña donde la forma en la que pensamos es muy importante. Si en una encuesta nos preguntáramos si creemos que la propaganda y la publicidad influyen en nuestro consumo o si los programas que emite la televisión, redes sociales y demás pueden afectar a los valores que adquieren niños y adolescentes, seguramente la respuesta en muchos casos sería sí, pero no en mí. Me siento mucho más competente y me recuerda a un meme de la familia Simpson. Sí, esa familia amarilla muy conocida en la televisión estadounidense. Otra cosa sería reconocer que esta influencia se da también en nosotros, en nuestro propio consumo, incluso en los valores. Por la mera exposición, existen fenómenos muy bien estudiados. La gente no quiere admitir que escuchar la música, leer o interactuar con algunas personas puede tener influencia en la percepción de que otros pueden ser más influenciables o nosotros somos más influenciables por los medios que uno mismo. Dentro del campo de las teorías de la comunicación, el efecto de tercera persona se utilizó por primera vez en voz de Philip Davidson, un sociólogo especialista en comunicación. ¿Por qué lo llama efecto tercera persona? Porque quiere hacer hincapié en esa gran influencia de los medios de comunicación que te da la idea de que no me afecta a mí ni a ti. Es decir, que la gente estamos mucho más racionales de lo que eh, pudieran ser otras personas. Para probar empíricamente el efecto de tercera persona, Philip Davidson en 1983 llevó a cabo una investigación pionera en lo que realizó 4 sencillos estudios. El primer estudio se pidió a los participantes que indicaran en una escala de 7 puntos en qué medida creían que una noticia que aparecía en los periódicos de mayor circulación en la ciudad de Nueva York habían influido en el voto de los ciudadanos en general en las últimas elecciones de ese estado. Posteriormente se les preguntaba cómo percibían esa influencia en sí mismos. El 48% percibía que la influencia había sido mayor en los otros que en ellos mismos y el 36% evaluaba la influencia en el público y en sí mismos como similar y solo el 6% creía que había sido más influenciado que la mayoría. El segundo experimento preguntó a una muestra de estudiantes hasta qué punto la publicidad que veían en la televisión cuando eran niños influenciaba en que pidieran a sus padres ciertos productos. Sin esa publicidad no sabría pedido o deseado. A continuación, les preguntaron hasta qué punto creían que la televisión influenciaba en las peticiones de consumo de los niños en general, a pesar de que en realidad no desearan lo que pedían, como se puede observar en varios de sus estudios. El tercero, para comprobar si los resultados del segundo estudio se debían a ese factor de haber medido la influencia en sí mismos y en otros en épocas diferentes, se llevó a cabo ese tercer estudio. Una muestra de adultos respondió una encuesta relacionada con las elecciones de 1980, donde los candidatos eran Ronald Reagan y Jimmy Carter. El último se comprobó el efecto tercera persona, preguntando hasta qué punto influenciaría en el propio voto y en el de la gente en general algo real. Los impuestos, por ejemplo, que el presidente Reagan impondría en relación con la política exterior. Los participantes evaluaron la influencia era menor en sí misma que en el resto de los votantes. Para Philip Davidson, uno de los procesos psicológicos que explicaría el efecto de tercera persona es la ignorancia pluralista.
Este sesgo cognitivo consiste en que tendemos a creer erróneamente que conocemos lo que pasa por la mente de los demás y cuáles son sus actitudes. También creemos que nuestras actitudes son únicas, originales, auténticas y hace mucho sentido con lo que se vive en el siglo XXI y que gracias a, en teoría, nuestra experiencia y haber pasado diversos problemas, nos creemos que somos más capaces de analizar de forma mucho más objetiva, mucho más realista y mucho más consciente, incluso que casi somos inmunes a los lavados de cerebro por medio de los medios de comunicación. El efecto de tercera persona se ha comprobado en un amplio conjunto de investigaciones que abarcan temas tan diferentes como la política, los mensajes publicitarios y la magnitud que tiene eso en tu vida. Por ejemplo, Innes y Sein, en una investigación de 1988, compararon la magnitud del efecto de tercera persona en tres tipos de mensajes: una campaña política, mensajes violentos y anuncios de una campaña de prevención en contra del consumo del alcohol y de la conducción temeraria. Los resultados del estudio pusieron de manifiesto un efecto estadísticamente significativo, efecto tercera persona, y que la magnitud de la diferencia dependía de lo socialmente deseable que fuera dejar de influir por un tipo de mensaje. La mayor diferencia entre yo y los otros se encontró en los mensajes de violencia, un tópico de influencia social no deseable. Pero bueno, si hablamos de ese efecto, ¿por qué creemos que todos están adoctrinados menos yo? Esta distorsión o sesgo cognitivo nos hace pensar que tenemos un criterio propio, especial y hasta único. Cada uno de nosotros tiene una idea sobre sí mismo. A eso se le llama autoconcepto. Y también tenemos una idea sobre el mundo, una manera de representar la realidad que nos rodea, las personas con las que nos relacionamos. Y también tenemos una idea respecto a sobre cómo los demás captan o pueden incluso verse afectados por las situaciones. Ello es lo que se conoce así entre las investigaciones como el efecto tercera persona. Algunos se han preguntado a qué se deben estas creencias. Y es que el efecto de tercera persona aparece de manera habitual en la mayoría de las personas y que no tiene nada de patológico. Pero una vez definido, cabe preguntarse el porqué de este tipo de creencias. Y es que por un lado, este efecto supone una sobrevaloración de las propias capacidades para resistir a un intento de persuasión, mientras que por el otro lado, supone una infravaloración de la capacidad de resistencia que tienen los otros o la resistencia ajena hacia los intentos de la misma persuasión. O sea, nos creemos más chingones o inteligentes que los demás. En ese sentido, Philip Davidson consideraba que la causa del efecto de tercera persona se hallaba en la ignorancia. Y esta es la segunda vez que te lo repito. Es decir, a la consideración de que los demás no serán capaces de analizar la situación con el mismo nivel de habilidad que nosotros creemos tener en nosotros mismos. Los estudios y las teorías de comunicación son muy amplios. Las hipótesis del efecto de tercera persona, además de esa inclusión entre los estudios criticados, es poco difundida hasta en las escuelas y en las carreras de comunicación. El presente podcast habla un poco de los estudios tradicionales, de las perspectivas y qué tanta influencia puede llegar a tener. Imagínense, The Third Person Effect in Communication, el efecto de la tercera persona en la comunicación del sociólogo americano W. Philip Davidson, y que de acuerdo a Perloff, el efecto de tercera persona es un concepto relativamente nuevo, como lo son las ciencias sociales. En la tradición de las investigaciones en los efectos de la media, la hipótesis estaría incluso entre las de los efectos fuertes. El investigador destaca que los efectos de tercera persona pueden ser explicados como parte de la dualidad fundamental en el pensamiento occidental entre el yo y el otro. El deficiente la forma hipótesis clave del efecto es definida por la percepción de los efectos de la media como siendo totalmente diferentes entre el yo y el otro.
La proposición de Pavlov permite sanar tal vez una duda. Para él, el efecto de tercera persona es la diferencia entre la percepción del efecto de los mensajes en el otro y en el yo. En muchos casos separados la percepción en la tercera persona. El autor utiliza el modelo de TPE de Salwen y de Discroft para tener procesos de mediación y de valoración individual, atribuciones y esquemas mediáticos, incluso proyecciones de grupo. Contenido de disparidades para entender que el propio Perloff cita que una gran cantidad de investigaciones en psicología social han mostrado convincentemente que las personas son motivadas a preservar su autoestima al punto de tener una mirada positivamente irreal en relación a sí mismos y comparaciones con los otros. Imagínense a qué grado nosotros pudiéramos estar creyendo que somos competentes y capaces de hacer cosas cuando tal vez ni siquiera somos tan competentes. Nos autopercibimos de una manera que tal vez también está un poco errada. Creemos que somos más competentes por las, en teoría, habilidades que hemos desarrollado y las experiencias vividas, cuando nada te explica cómo científicamente lo has logrado o si te podrás adaptar a las nuevas circunstancias, aunque estas tengan un patrón aparentemente similar. Los sesgos cognitivos se han apoderado de nuestras emociones y mucha gente desconoce de ellos. Por eso te invito a que reflexiones y contrastes la información aquí para que te dé más certidumbre. Tal vez consigas un poco más de alegría, menos ansiedad, tal vez mucho más formas de entender tu entorno. Emociones con voz, gratis en Spotify, en Google Podcast, en YouTube, Amazon Music Audible, estamos en Apple Podcast, Deezer, Anchor FM y otros canales. Te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana.